esto es Tijuana ayer y hoy. En Tijuana se celebró una fiesta de recuerdos, una fiesta de consideración, de respeto y de aplauso, de reconocimiento también, para muchos mexicanos que defendieron con su vida, con coraje, con decisión, con demostraciones de cariño y con sentido de pertenencia y de propiedad, la ciudad de Tijuana. Hay tantas versiones de la heroica defensa de esta ciudad que cada día 22 de junio se leen, se releen, se comentan, porque es la fecha en que se recuerda una gesta realmente heroica. Una gesta que nos lleva a caminar por el Parque Teniente Guerrero y que nos obliga a visitar el monumento a los héroes defensores de Tijuana, que está localizado frente al Toreo. Porque nos cuenta don Mario Ortiz Villacorta Martínez en su crónica de la época, que entre los varios intentos de apoderarse del territorio de México, que fueron frustrados gracias al patriotismo de los mexicanos, figuran los sucesos del 29 de enero al 22 de junio de 1911. Lo que hoy es el estado de Baja California tenía una extensión muy considerable, pero una población de apenas 9,000 habitantes. Nos cuenta don Mario Ortiz Villacorta Martínez que Ensenada, entonces la capital del territorio, tenía un poquito más de 1,000 habitantes. Mexicali, imagínese usted, tenía 300 residentes. Y en Tijuana, dice don Mario, que no llegaban a 100. El resto estaba disperso en infinidad de rancherías. El 29 de enero de 1911, 50 hombres armados, con el pretexto o con la intención de crear una república socialista, entraron a sangre y fuego en Mexicali. Entre los dirigentes estaba un individuo llamado Simón Berthold. Mataron al alcaide de la cárcel para liberar a los invasores. Esta invasión era financiada en parte por el millonario Dick Ferris. Con esta acción, el número de invasores aumentó, ya que el gobierno de Estados Unidos se puso a vender rifles de la marca Springfield a $2.25 cada una, prácticamente regalados, por lo que el número de invasores aumentó en unas 10 veces. En el territorio había solamente una compañía fija de soldados mexicanos que sumarían unos 130. Había 8 oficiales y 40 gendarmes en Ensenada. El coronel Celso Vega organizó una columna con 100 hombres a pie y 15 a caballo, que por las torrenciales lluvias y sin refuerzos
que en vano pidió el coronel Vega a Torín, en Sonora, en donde había tropas, el 13 de febrero, llegó y el día 15 atacó, y en el combate fue herido en 3 ocasiones, una de ellas muy gravemente. Sin embargo, y con el enemigo bien pertrechado, el contingente tuvo que regresar a Ensenada, llevando herido a su jefe. Murieron 5 soldados y hubo 2 heridos graves en la refriega. Los invasores atacaron y tomaron Los Algodones, Tecate también, y una población llamada El Álamo. En Los Algodones asesinaron a sangre fría al teniente Cecilio Garza. Era un oficial del fisco. Los atacantes se dirigieron hacia Ensenada y así las cosas se supo que el 8º Batallón de Infantería, con 500 hombres y una sección de ametralladoras, llegó al puerto, por lo que las fuerzas invasoras no atacaron ese lugar. El batallón tenía instrucciones de proteger las instalaciones del río Colorado, se llamaban Colorado River Land Company, empresa de Estados Unidos, concesionada a la que amenazaban los filibusteros, exigiéndoles que los ayudaran con una fuerte suma, si no, volarían todas las obras que comenzaban a hacer en el Valle de Mexicali. El comandante del batallón, coronel Miguel Mayol, no hizo caso al coronel Vega de ayudarle para limpiar el distrito de grupos que andaban destruyendo y cometiendo violaciones, robos y otras tropelías. Por ello, el coronel Vega envió gente suya a Tecate y recuperó la plaza. En una acción, el indígena Alberto Rodríguez, el Cachora, hirió gravemente al cabecilla Simón Berhol, quien murió días después en el Álamo. Mientras tanto, el batallón se movilizó desde Ensenada, sin atacar a los grupos de invasores que asolaban la región. El batallón iba a proteger las obras del río Colorado y nada más. Así las cosas, mientras el batallón protegía las obras del río Colorado, los invasores pululaban por todo el territorio, solo siendo combatidos con desventaja por los civiles. Armados, los invasores eran muchísimos más. José María Larroque, subprefecto de Tijuana, con solo 25 soldados de la compañía fija al mando del subteniente Miguel Guerrero, los gendarmes, celadores de la aduana y algunos otros ayudantes llegaban apenas a 77 hombres. Había zozobra en Tijuana ante el ataque que esperaban. El ataque se efectuó el 8 de mayo. 300 hombres se apostaron en la cañada, donde hoy está el cuartel Morelos, y que entonces estaba toda esa zona despoblada. Durante la noche, el subteniente Guerrero, con 25 hombres, se acercó sigilosamente al campamento invasor que ya en el día había atacado a Tijuana. En esta acción cayó el jefe de ellos, que se llamaba Sam Utz. Al día siguiente, los atacantes iniciaron el fuego en contra de Tijuana, al mando de Caril Rice Pais, con esfuerzos que llegaron desde el sur de California en un ferrocarril
y que entraron a Tijuana a las 12 de la noche, según nos cuenta don Mario Ortiz Villacorta. Las fuerzas enemigas que entraron a Tijuana eran 500 hombres, dueños prácticamente de Tijuana, que ya entonces era visitada por turistas. Las fuerzas cobraban 50 centavos a quienes quisieran visitarla, invadida como estaba. Ellos habían saqueado los comercios y Price robó $8,000 y se fugó posteriormente con ellos a Estados Unidos. Los invasores, reforzados por el contingente del ferrocarril, atacaron a Tijuana. El subprefecto Larroque, en unión del subteniente Miguel Guerrero, y los jefes de policía y de la aduana, defendieron la plaza con inferioridad manifiesta. De elementos, el propio subprefecto cayó muerto en la defensa, decidiéndose así la caída de Tijuana. Los soldados lograron sacar de Tijuana a su comandante Guerrero y lo llevaron a San Diego, en donde fue hospitalizado y sometido a una delicada operación quirúrgica. Guerrero, don Miguel, fue un valiente. En esta acción murieron el jefe de la policía, Miguel Mendoza, Alfonso Padilla de la Torre, Pastor Ramos Gamberos, agente aduanal, murió heroicamente en la defensa de Tijuana. Sus restos reposan junto con los de Miguel Guerrero y los de José María Larroque. Murió Francisco Cuevas, jefe de correos, también de manera heroica. Primero tomó los valores de la oficina y toda la correspondencia y se los llevó a un empleado a la línea fronteriza y le dijo: tú guardas estos documentos, yo regreso a ver si sirvo para algo en esta contienda. El 29 de mayo regresó a Ensenada el 8º Batallón. Mientras tanto, Tijuana seguía en poder de los invasores. El coronel Celso Vega tuvo que hacer muchos esfuerzos para convencer al coronel Mayol de que proporcionara soldados para rescatar a Tijuana, a lo que a regañadientes accedió el referido militar, y fue hasta el 17 de junio en que, con la anuencia del coronel Mayol, el coronel Celso Vega pudo organizar una columna. Esta se integró de la siguiente manera, según nos relata en su crónica don Mario Ortiz Villacorta Martínez. 254 hombres al mando del coronel Juan N. Vázquez. Capitanes primeros: Justo Mendieta, Adrián Arellano y Pablo Dimas. Capitanes segundos: Genaro Velázquez, Emilio M. Salazar. Tenientes: Celestino Zárate, Manuel Ramírez y Francisco Cortés. 99 hombres de la compañía fija al mando del capitán primero Juan Lojero. 17 soldados de la sección de ametralladoras al mando del teniente de artillería Andrés Zarzosa Verástegui. 181 voluntarios al mando de Julio Núñez y Martín Mendoza. El médico mayor Ignacio Ortiz. En total, 551 combatientes, con 24 oficiales al mando del coronel Celso Vega. Fue en estos días en que Price se fugó de Tijuana, lo mismo que Antonio P. de Araujo, puesto por los invasores al frente de la aduana de Mexicali.
Representantes del gobierno concertaron una retirada de Mexicali, dándoles a cada invasor $35 al devolver el rifle y municiones, quedando de guarnición el contrabandista Rodolfo Gallegos. Jack Mosby propuso a los mismos enviados del gobierno que le pagaran $30,000 para poder entregar Tijuana. No hubo arreglo, lo que hubiera sido realmente vergonzoso, según dice don Mario Ortiz Villacorta. Pero llegó el 22 de junio y Tijuana fue liberada. Las fuerzas del coronel Vega salieron de Ensenada rumbo al norte el 17 y a los 5 días, o sea, el 22 de junio, llegaron a Tijuana. Luego, en formación de combate, ya que 300 soldados de avanzada, soldados enemigos, querían estorbarles el paso allá por el rancho de Agua Caliente, en donde había un bosque en una pequeña elevación de terreno. Estos abrieron el fuego, siendo respondido por las fuerzas leales, batiendo al enemigo por el frente, también por el flanco izquierdo, y se retiró al cerro, en donde Juan N. Vázquez estaba con un grupo apoderado. Entonces el enemigo se dirigió al puente del ferrocarril, al otro lado del cual estaban unas plataformas y una máquina del tren, y al otro lado del cual estaban otra máquina lista para partir. Las ametralladoras dirigieron su fuego al tren, el cual arrancó hasta llegar al territorio del país vecino. Otros grupos derrotados por las fuerzas defensoras de Tijuana, huyeron hacia la línea divisoria internacional, en donde entregaron sus armas a los soldados del ejército de Estados Unidos, al mando del capitán Wilcox, quien les dio asilo político a dichas fuerzas, asegurándole a Mosby que no los entregarían a las fuerzas mexicanas. Esto lo publicó, según dice don Mario Ortiz Villacorta, el periódico San Diego Union, el 23 de julio de 1911, en la página 5. El haberse acercado mucho a la línea fronteriza impidió al coronel Vega castigarles como lo merecían por los saqueos, por los robos, por las violaciones y asesinatos de mexicanos durante su estancia en el territorio nacional. Y así, al ver que huían, ordenó el cese al fuego, después de 3 horas y media de combate, que se inició a la 1:10 de la tarde. En el campo se recogieron 35 invasores muertos. Las tropas del coronel Vega perdieron a 3 soldados, Paulino Santiago, Pedro Avendaño y Felipe Reséndiz. El subteniente Alfonso Velasco y 6 de tropa heridos. A las 5 de la tarde entraron las tropas al pequeño poblado de Tijuana, en donde sus moradores expresaron su alegría con aclamaciones a los soldados victoriosos. No se cansaría uno nunca de leer una crónica de esta naturaleza. Ahora mismo que estamos sufriendo en Tijuana por el flagelo de una canalla organizada, se recuerda esta acción de unos cuantos tijuanenses que decidieron ofrendar su vida para tener una Tijuana libre.
1911 es una fecha que todos recordamos. Quedó grabada en todos los corazones de todo el pueblo baja californiano por defendernos de los filibusteros. Por ti murieron valientes mexicanos. Allá en el cielo cubiertos ya de gloria, son un orgullo para sus descendientes. Y ya lo cita la historia de Tijuana como un ejemplo que hay que tener presente, y en su memoria debemos repetirlo. Vivan los héroes, que vivan los valientes. Miguel Guerrero y sus valientes dieron su sangre y su vida por Tijuana, por esta tierra donde he nacido, donde comienza la patria mexicana. Teniente Guerrero, el parque lleva el nombre de un personaje muy importante para Tijuana en su historia y en la historia de México en general, porque él en cierto modo encabezó una defensa de una posible invasión extranjera. Exótica como pueden ser todas estas cosas, pero así fue. Don Miguel Guerrero era nacido en la Colorada, Sonora, y fue pues llevado a la Ciudad de México. Allá, por sus méritos como soldado, fue ascendiendo, y entonces siendo sargento lo mandaron a una escuela militar de Tlalpan, Distrito Federal, y ahí llegó al grado de subteniente. Fue comisionado para Baja California, cuya capital entonces era la ciudad de Ensenada, y cuando él estaba comisionado en Ensenada, de allí lo trajeron a esta frontera para resguardar la frontera con un pelotón de soldados, un sargento, un cabo y algún soldado de primera, y los demás puros soldados rasos. Así es que él era el único bastión militar defensivo de esta parte del país tan importante y a que tanto queremos, que se llama Tijuana. Del doctor en historia, Marco Antonio Samaniego López. Bueno, yo tengo una tesis muy clara sobre el asunto. Efectivamente, hablemos de 1911, así siendo muy claros. Yo, a diferencia de algunos historiadores, compañeros, yo sí me metí a fondo a investigar el tema y tengo un texto bastante amplio sobre el asunto. Y he publicado varios artículos. Por supuesto que yo no comparto la idea de muchos tijuanenses de que fue un movimiento filibustero. Por supuesto que no. Pero tampoco podemos hablar que fue un movimiento de carácter anarquista y fundamentalmente de seguidores de Ricardo Flores Magón. Yo, por más que los busqué, no encontré más que algunos cuantos que en efecto sí eran seguidores de Ricardo Flores Magón, pero una gran mayoría, en su mayoría extranjeros por cierto, que les daba lo mismo ser parte de la revolución maderista que de la magonista, que era mucho menos conocida en su momento. Además, debemos sumarle algo muy importante, y tendremos que volver a tocar el tema del agua: las obras en el río Colorado. En ese momento, las obras en el río Colorado es el gobierno federal de los Estados Unidos, es decir, el gobierno de William Taft, el que está invirtiendo $1 millón, pensemos en el significado de ese dinero para 1911, en territorio mexicano. Para esto hubo un acuerdo con el gobierno de Porfirio Díaz, de que ese $1 millón, en términos formales, se iba a decir que lo invierte la Colorado Riverland, pero en realidad es el gobierno federal estadounidense. Yo les pregunto a ustedes, ¿pensarían los bajacalifornianos de la época que ese movimiento armado no tenía otras intenciones? Es decir, ¿en qué posición podía estar la gente de Ensenada o Tijuana, sabiendo la importancia de esa inversión? ¿No habrían pensado mal si llega un movimiento armado
donde además la mayoría de sus integrantes son extranjeros, ¿no se habría pensado mal? Y bueno, la prueba está que pensaron que no se trataba de un movimiento revolucionario y pensaron que tenía otras características, fundamentalmente de anexión. ¿Quiere decir que estos individuos tenían la intención de anexar la Baja California a Estados Unidos? La respuesta para mí es que no. Como conjunto nunca tuvieron esa intención. Sin lugar a dudas, y ahí hay personajes como Louis James, que ellos sí la tuvieron, pero no fueron para mucho el conjunto. Curiosamente es en Tijuana donde aquí se da más esta idea de que se trató de un movimiento filibustero. La razón es sencilla. En Mexicali se quedaron los mexicanos del movimiento. En Mexicali se quedaron muchos extranjeros también, pero los que se quedaron en Mexicali claramente aceptaron firmar la paz de acuerdo a los tratados de Ciudad Juárez. La pregunta es, si eran magonistas, ¿por qué firman la paz de acuerdo a los tratados de Ciudad Juárez? Yo creo que no se puede hablar pues de magonismo. Y los que llegan a Tijuana, por sus características, por los conflictos internos, por todos los pleitos que tuvieron al interior, fueron en su mayoría extranjeros. Pongámonos en el habitante de Tijuana de esa época. Pongámonos en que la revolución fue un espectáculo para muchos estadounidenses. Entonces los jóvenes querían sumarse a un movimiento revolucionario. Querían acabar con el gobierno de Porfirio Díaz. Querían acabar con el villano. No olvidemos que John Kenneth Turner anda en Mexicali. Y John Kenneth Turner tiene un impacto impresionante en Estados Unidos con sus artículos que terminaron siendo la obra que conocemos como México Bárbaro. Y John Kenneth Turner está aquí apoyando a Ricardo Flores Magón. Y está aquí apoyando también y diciéndole a Ricardo Flores Magón que mejor se pase al maderismo. Aquí está ese personaje que es un personaje toral, creo yo. Pero también imaginemos al tijuanense que observa cómo llegan extranjeros, toman su casa, los sandieguinos que están aquí viendo la batalla, se cruzan la frontera y se roban objetos. ¿Qué pensaría ese mismo tijuanense que salió corriendo y observara cómo sucedía eso en su casa desde Estados Unidos? ¿Qué pensarían? ¿Que se trataba de una revolución o que se trataba de una bola de bandidos? Y en este mare magnum nos hemos olvidado que baja californianos participaron en el lado revolucionario, es decir, indígenas, alrededor de 30 indígenas Quiligua y Paypay y alrededor de 30 indígenas Cucapá. ¿Podrían haber estado estos indígenas de acuerdo en la anexión de Baja California a Estados Unidos? ¿Podrían haber tenido contacto con el gobierno estadounidense para pasar la Baja California a Estados Unidos? Pues yo lo dudo muchísimo. Y yo destaco mucho la participación indígena porque me he preguntado por qué participaron. Y bueno, mi conclusión es que ellos tenían razones y motivos de carácter social para participar. En el caso del Valle de Mexicali y los Ucapá, el río Colorado al ser modificada la corriente, modifica sus espacios de producción. En el caso de los Quiligua y Paypay de la Sierra, desde mi punto de vista, yo no creo que está respondida la pregunta, pero desde mi punto de vista, hay razones en la minería. La minería deja de ser el factor económico de la región, se empiezan a ir compañías en 1907, 1908, y se quedan sin la chamba que tenían haciendo 30 años. Y los conflictos hacia el interior de los grupos indígenas son muy evidentes. Uno de ellos, Emilio Guerrero, nacido en Santa Rosalía, criado con los Jucapá en Mexicali y minero en la sierra, y sintiéndose parte de los indígenas, él va a liderar un movimiento indígena. Son 30, no son muchos. Pero cuando Louis James trae la bandera que hizo Dick Ferry en San Diego, ¿quién fue el que aquí en Tijuana fue y quemó y destrozó esa bandera? No fueron los tijuanenses, fue Emilio Guerrero y su compañía de indígenas. ¿Podemos acusar a esos indígenas de estar buscando la anexión de la península a los Estados Unidos? Por Dios. Yo le diría a todos los que piensan que este movimiento es filibustero, por Dios. Y yo les diría al revés a los que plantean que este movimiento fue magonista. Preocúpense por investigar un poquito. Y se van a encontrar con que este movimiento fue un movimiento desarticulado, con que se enfrentaron en términos raciales. El problema de los indígenas fundamental no fueron las tropas mexicanas, no fue el 8º Batallón de Infantería, fue el racismo de quienes integraron la mayoría del grupo armado. Se trataba de formar una república socialista para algunos, pero socialista de blancos. ¿Sí? O sea, ahí no entraban mexicanos, ahí no entraban negros, ahí no entraban chinos, que ya había en Baja California, ahí no entraban más que blancos. Y Jack London es muy claro al respecto.
¿podemos decir que estos representaban el magonismo y los ideales de Ricardo Flores Magón? Yo pienso que no. Yo pienso que tenemos que entenderlo pues como un movimiento desarticulado, que nunca fue un grupo congruente y que los enfrentamientos entre sí fueron su verdadera derrota. Este fue el comentario del doctor en historia Marco Antonio Samaniego López en Tijuana ayer y hoy. Celso Vega, acusado de traición a la patria. Este documento está en el expediente del general Vega Encancelados. Oficio de la Secretaría de Relaciones a Guerra. México, 22 de junio de 1911. La Secretaría de Justicia, con fecha del 13 de los corrientes y bajo el número 9824, dice lo que sigue. El ciudadano licenciado Joaquín Piña y Sabiñón, asesor de jueces en letrados para el Partido Norte del Territorio de la Baja California, con fecha 1 del actual, me dice: obedeciendo el acuerdo de esa respetable secretaría que me fue comunicado en oficio número 9061-1, de fecha 1 de mayo, que recibí hasta el último correo, y en el cual me ordena comunicar a esa respetable secretaría si es exacto que el coronel Celso Vega se haya vendido y que por este motivo se teme la pérdida de la ciudad. Tengo la honra de manifestar a usted que es cierto que han ocurrido en todo el distrito rumores de la infidelidad patriótica del señor coronel Vega, dando lugar a ese rumor la extraña conducta de dicho jefe, que se ha manifestado absolutamente remiso a dictar medida alguna, encaminada a la defensa del distrito, y además a que públicamente en presencia de las personas más caracterizadas de la población, ha hecho votos por la ruina de todos sus moradores y porque sean víctimas de los filibusteros. Vega avisa haber recuperado Tijuana. Telegrama. Tijuana, 22 de junio de 1911. Tengo la honra de participar a usted que hoy 22 del actual a las 5 de la tarde me apoderé con las tropas de mi mando. Esta población, después de un combate con filibusteros, ocupábanla haciéndoles 31 muertos y muchos heridos, y el resto filibusteros en número como de 70, incluso el cabecilla Mosby, se rindieron entregando las armas a la fuerza americana situada en la frontera. Por nuestra parte, hay que lamentar 2 individuos de tropa muertos y un oficial y 8 de tropa heridos. Próximamente rendiré parte detallado a esa superioridad. Celso Vega. Contestación al telegrama anterior. México, junio 23 de 1911. Al coronel Celso Vega, Tijuana, Baja California. Enterado su mensaje relativo a Toma Tijuana, diga usted si no recibió telegramas relativos a que viniera a esta plaza. General Gordillo Escudero, en camino para esa región, desembarcará en Yuma para entrar por Algodones. Comuníquese con él, poniéndose a sus órdenes, Rascón. Junio del 11 recordamos bien los que murieron por la libertad, los que enfrentaron a Flores Magón y defendieron a nuestra ciudad. Con gran valentía combatieron fieros a los Flores Magón y a los filibusteros. Junio del 11 recordamos bien los que murieron por la libertad. Estamos de regreso y de verdad tan complacidos de platicar con ustedes acerca de esta crónica que pensamos que se había perdido en el pasado, pero no, aquí la tenemos frente a nosotros, una crónica muy puntual, muy periodística, muy al estilo de don Mario Ortiz Villacorta Martínez, un viejo periodista. Sus trabajos que son crónicas puntualísimas del ayer, nos permiten recordarlo como él ha sido siempre, un tijuanense de excepción. Les decía que se distinguieron en ese combate del 22 de junio de 1911 el jefe Vega,
el teniente coronel Juan N. Vázquez, el teniente Andrés Zarzosa Verástegui, el teniente Alfonso Velasco y los capitanes Juan Lajero y Justino Mendieta. El enemigo, ante el ataque de los mexicanos, corrió cobardemente, como lo afirma un artículo publicado el 25 de junio en el periódico San Diego Union, que dijo en su titular más importante: batalla que espanta a los guerreros. Debe haber sido divertido ese espectáculo. Ver a Mosby y a sus hombres huyendo espantados hacia el lado de Estados Unidos, perseguido por las balas mexicanas, sudando frío a cada salto, tratando de llegar rápidamente a un país en donde tendrían guarida y libertad, y en donde el recurso de amparo o de habeas corpus definitivamente le sería entregado. Se dice que la rendición de Mosby ha sido lo más ridículo que se ha podido exhibir en un circo de 3 pistas. Ni él ni sus hombres pudieron abandonar sus armas rápidamente. Así es que las dejaban caer al atravesar el alambre con púas. Otros de ellos tomaron el camino de Cuyamaca a muy buena velocidad, yendo hacia un lugar donde hay siempre gente generosa y donde jamás está el alcalde del pueblo. Ya lo había yo dicho. Pronostiqué esta retirada vergonzosa hace algunas semanas. Yo sabía que no había tal marcha sobre Ensenada, y sabía yo también que ellos se mantenían cerca de la línea para huir a toda velocidad tan pronto como Mayol y sus certeros tiradores asomaran por el horizonte. Yo verdaderamente me avergüenzo de estos filibusteros. Son una pequeña partida de otras expediciones que los han precedido. Saben robar a rancheros indefensos y son feroces y terribles en presencia de mujeres tímidas, pero temen batirse con verdaderos hombres que tengan rifles en la mano y cartuchos en la canana. Los desconozco por completo en su calidad de americanos que sean extraditados. Sí, señor, hasta el último, y que sean llevados a México y fusilados. Y don Mario Ortiz Villacorta Martínez. Y luego tiene aquí un epílogo. El 26 de junio, el mayor Esteban Cantú Leal tomó posesión en Mexicali del poder militar y después del poder civil del Distrito Norte de Baja California. Esa, dice don Mario Ortiz Villacorta Martínez, es otra historia que algún día nos las va a tener que platicar. Ustedes que escucharon el nombre de don Miguel Guerrero. ¿Quién era Miguel Guerrero? Muchas gentes ya adultas van al parque Teniente Guerrero y compran churros y le aplauden al payaso, o compran un platito con frutita picada, o llevan su automóvil chocado a que se lo reparen por ahí, pero no saben quién fue el teniente Miguel Guerrero. Se los vamos a explicar. Miguel Guerrero nació en La Colorada, en Sonora. Al terminar los sucesos y ya respuesto de sus heridas, se incorporó a las fuerzas de la Revolución Mexicana, en donde era conocido con el sobrenombre de El Tigre de Tijuana.
llegó al grado de coronel. Murió en combate en San Miguel el Alto, Jalisco, y fue sepultado en San Juan de los Lagos. Fue ascendido post-mortem, es decir, cuando ya había fallecido, por los villistas al grado de general. Sus restos, dice don Mario Ortiz Villacorta Martínez, están depositados ahí en el monumento a los defensores de 1911. Y dice don Mario, fuimos muchos tijuanenses a traer sus restos, a exhumarlos del Panteón de San Juan de los Lagos en Jalisco, para darle la sepultura de honor que aquí merece el teniente Miguel Guerrero, entre la gente a la que salvó, por la que luchó, por la que murió. Qué bellísimo ejemplo, ¿verdad? Y hago la salvedad que yo no sé si ustedes de escuchar esto se enfaden o si regocijen, pero hablar de la Tijuana de ayer es un privilegio. Mencionarlo hoy, cuando tenemos tantas dificultades, nos llena no solamente de alegría, de esperanza también, porque pensamos que estos ejemplos de ayer comentados hoy deberán ser camino a seguir por los jóvenes tijuanenses, para que el día de mañana tengan la Tijuana disfrutable, segura, llena de oportunidades formativas que ellos merecen. Llegamos así al final de Tijuana ayer y hoy, convencidos de su cercanía y muy agradecidos porque así sea. Junio del 11 recordamos bien los que murieron por la libertad, los que enfrentaron a Flores Magón y defendieron a nuestra ciudad. Con gran valentía combatieron fieros a los Flores Magón y a los filibusteros. Junio del 11 recordamos bien los que murieron por la libertad, los que enfrentaron a Flores Magón y defendieron a nuestra ciudad. Con gran valentía combatieron fieros a los Flores Magón y a los filibusteros. Y así continuó la historia de nuestro país. Y así bueno es recordar, no olvidar jamás, pero de estos tiempos, ¿quién se acuerda ya?